Hola mis amadas hermanas, aquí estoy nuevamente por la gracia del Señor para compartir su palabra con ustedes. Y estamos viendo aún esta preciosa carta primera de Juan, ¿verdad? Y vamos en el capítulo número 5. Vamos a leer los versos a continuación. Sería del verso 1 al verso 5. Son 5 versículos que vamos a escudriñar un poquito. ¿Amén? En el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y por último el verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y estos son los 5 versículos que vamos a mirar hoy. Vamos a mirarlos con un poquito más de detención y vamos a poner ahí atención a lo que Juan quiere compartirnos, quiere enseñarnos, quiere guiarnos a tener esta revelación de los conceptos del amor y de cuáles son las señales del amor, tanto dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, ¿cierto? Porque dijimos que este era un llamado a la comunión, un llamado a amarse entre los hermanos. Y también las señales que muestran que realmente amamos a Dios, ¿ya? Y aquí dice en el verso 1 del capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, todo aquel que cree que Jesucristo es el ungido, el Mesías, el enviado por Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese es nacido de Dios, ¿cierto? Porque esa es la confesión de fe que nos hace ser hechos hijos de Dios, dice la Escritura. Que si confesamos y que si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y que vino al mundo e hizo la obra, toda esa persona que lo cree y lo confiesa, ese es el y se vuelve hijo de Dios. Dios lo adopta, el Padre lo adopta, ¿verdad? Entonces dice que el que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendra? El que engendra es el Padre, ¿ya? Me parece que es primera de Juan. A ver, veamos, primera de Juan 2:29, que está aquí mismo. Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren, el que engendra es el Padre. Él mismo le dijo al Señor Jesucristo, dijo ahí en la palabra, dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí cuando dice, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama al Padre, ¿cierto? Al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quiénes son los engendrados por Él? Los hermanos, ¿cierto? Los creyentes. Entonces hace una relación aquí, dice Juan aquí: todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que ama al que lo engendró y que ama al Padre, ¿cierto? Dice también ama al que ha sido engendrado por el Padre. O sea, ama a los hermanos. El que cree en Jesucristo y ama al Padre, entonces ama a los hermanos. Esa es la explicación de ese versículo, ¿ya? Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nuestros hermanos, ¿verdad? El llamado es a la iglesia, recordemos, ¿ya? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos. O sea, aquí hay dos señales que nos está explicando Juan. La primera señal dice que conocemos que amamos a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Porque amamos a nuestros hermanos. Esa es una señal de que nosotros amamos a Dios, cuando amamos al prójimo. En este caso, como la carta va dirigida al cuerpo de Cristo, va dirigida a la iglesia, en esto conocemos si una persona realmente ama a Dios, en que ama al cuerpo de Cristo, en que nos amamos a nosotros mismos, por decirlo así. Amamos a los hermanos, ¿cierto? Y la otra señal que muestra que amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primero, el amor, ¿cierto? Es una señal clara, pero guardar sus mandamientos también es una señal clara de que amamos a Dios y de que amamos a nuestros hermanos, ¿ya? Guardar sus mandamientos. Miren, en Juan 14:23 dijo el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, el que guarda los mandamientos, el que guarda la palabra del Señor, el que guarda la recomendación del Señor, ese dice aquí la Escritura, dice Juan, esa es una señal de que ama a Dios, de que está metido en el cuerpo, de que está en comunión con el Padre. Ahí está amando a los hermanos y está guardando la palabra del Señor. Amén. Perdón por esa interrupción. Ya, sigamos, amadas. Deme un segundito para poner esto total silencio. Ya, sigamos con el verso 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, hay una manera de mostrar el amor a Dios. Y decía el Señor Jesucristo, guardando su palabra, ¿cierto? Eso es atesorando lo que Dios dice, guardando la escritura en nuestros corazones. Para eso la compartimos, para eso la leemos cada día, para eso está atento el oído, ¿ya? Es una señal de la comunión con el Señor, es una señal de que somos hijas de Dios. Y dice, miren, pues este es el amor, esa es la señal del amor, ¿cierto? Que guardamos sus mandamientos, su palabra. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, sus mandamientos no son una carga pesada, por decirlo, ¿no? Lo que Dios nos pide no debe ser algo que nos cueste tanto. Si bien no es tan fácil, porque tampoco podemos decir que es tan fácil, porque si no, nadie pecaría si fuera tan fácil, ¿cierto? No habría pecado. Y Juan dice en unos versículos anteriores, dice que no, pues dice que el que dice que no peca está mintiendo, porque todos pecamos. Sino que no son gravosos los mandamientos del Señor, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, amadas. Y Él es el que nos ayuda a guardar los mandamientos. Él es el poder que hay en nuestros corazones para realizar las obras que el Señor ha preparado de antemano y para hacer justicia, como decía en versos anteriores. ¿Qué es lo que era hacer justicia? Andar en rectitud, hacer lo correcto delante de Dios. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sus mandamientos no son gravosos. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Recuerdo que lo dijo ahí en un versículo que tengo que haberlo anotado por aquí, donde dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. O sea, los mandamientos del Señor no son, como dice aquí, gravosos. No son gravosos. Cuando nosotros entendemos que todo lo que Dios nos dice que no hagamos, es porque de alguna manera nos hace daño, amadas. ¿Nos hace daño ahora o nos hará daño más adelante? Dios lo sabe. Cuando Dios te dice que no
que no debes hacer algo, es porque ese algo te hace daño. Y cuando Dios dice que sí, es porque trae bendición a tu vida. Entonces, los mandamientos no deben ser gravosos. Y los mandamientos, como hablábamos antes, no solamente van referidos a los 10 mandamientos, sino que a todo lo que la Escritura nos habla, nos instruye de lo correcto y de lo incorrecto, de lo que nos trae beneficio y de los que no nos beneficia en nada. Esos son los mandamientos del Señor. Amén. Tenemos el ayudador. Y yo puse una frasecita por aquí que dice, cuando amamos es fácil obedecer y tratar de agradar al otro, ¿cierto? Es fácil, no deberían ser gravosos lo que Dios nos pide. La obediencia es fundamental en la vida del creyente, la obediencia a la palabra del Señor. A eso le llama Juan guardar los mandamientos. Amén. Y dice el verso 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Miren, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios. Si somos de Dios, si somos nacidos de Dios, hay victoria, amadas. Todo lo que viene de Dios vence al mundo. Cristo venció al mundo. Venció el pecado, venció la muerte, venció la tentación. Él venció. Y Él nos ha heredado, por decirlo de alguna manera, su victoria. O sea, si Él venció, nosotros venceremos. Si Él pudo vencer, nosotros podremos vencer. Nos ha dado todos los recursos, todo está dentro de nosotros para vencer. Tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios para vencer al mundo. Y todo lo que está en el mundo va referido a todo lo que nos distrae de las cosas de Dios, ¿cierto? Todas las cosas materiales que nos apartan de esta vida espiritual. Y dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, nosotras, amadas, venceremos y podemos vencer ahora el mundo y lo venceremos totalmente, porque algún día, dice su palabra, seremos tal cual Él es, ¿verdad? Eso lo vimos también. Entonces hay una victoria asegurada. Hay una victoria heredada por el Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, asegurada, ¿ya? Dice que la victoria es nuestra fe. Aquí la palabra fe va referida a confianza, a encomendar, a depender de Dios. Esa es la victoria, que nosotras dependamos de Él, confiemos en Él totalmente. Esa es la victoria, esa es la fe. La fe empieza con una confesión, ¿cierto? Diciendo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú viniste, moriste por mí, pagaste mi precio en la cruz. Y ese es el comienzo de la fe que trae la victoria, como dice aquí, porque la fe que ha vencido al mundo, lo que ha vencido, la victoria que ha vencido es nuestra fe. Empieza ahí, ¿cierto? En esa confesión, y luego todo es por fe, todo el caminar del creyente es por fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra del Señor, fe en la obra de Cristo, fe en las palabras de Cristo, en lo que Él nos ha instruido, en todas las cosas que Él dijo que eran buenas, eran correctas, y en todo lo que Él ha hablado, la fe en Él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En eso dice, voy a volver a repetir el versículo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cierto? Nosotros, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esa es la victoria, nuestra fe. Y termina aquí el verso 5 haciendo una pregunta que la contesta al mismo momento que la hace. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, lo vuelve a reiterar. La Biblia es reiterativa, como decíamos. La Biblia enfatiza algo cuando quiere que nos quede claro, ¿cierto? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? O sea, miren, yo lo anoté aquí para tratar de ordenarlo. Vencemos porque somos nacidos de Dios. Vencemos al mundo.
porque somos nacidos de Dios. Y somos nacidos de Dios porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Por eso tenemos la victoria asegurada. ¿Quién vence al mundo sino el que cree en Jesucristo? Sino el que cree en la obra redentora del Salvador, sino el que cree cada palabra que salió de su boca. Ese es el vencedor, ese es el que vence al mundo. Amén, ese es el que vence al mundo. Y vamos a terminar con 2 versículos que están en Apocalipsis. Primero veamos Primera de Juan 2:13. Primera de Juan 2:13. Dice Juan. Se me perdió Juan. Aquí está. Primera de Juan 2:13. Lo tenía anotadito aquí. Dice. No, lo leímos acá. Lo leímos ese. Ya. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Dice así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos han vencido, dice la Escritura. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesucristo, amadas? Y tengo otra cita de Apocalipsis que es Apocalipsis 3:21. 3:21. Y dice así la palabra del Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos una tarea por hacer, amadas, tenemos un camino que recorrer, tenemos una carrera que correr y hay que llegar a la meta. Y esa meta es la victoria. Esa meta nos hará vencedores. Amén. Y tenemos esa victoria asegurada en Cristo. ¿Cómo debemos alcanzar esa victoria? ¿Cómo debemos buscar esa victoria? Amando a Dios y guardando sus mandamientos y permaneciendo en Él como dice su palabra. Amén. Este es el mensaje para compartir el día de hoy. Ahí con un poquito de interrupción, pero bendito el Señor. Que nada detenga su palabra, amadas, y que su nombre sea siempre santificado. Un gusto. Amén.